Vamos a continuar con nuestro módulo número 2 de lo que va a ser nuestro curso de Revit Faces. En este caso tenemos abierto una vista 3D y tenemos abierta la vista de planta de obra terminada. Lo que vamos a aprender en este video es cómo darle cierta calidad, por ejemplo, a las vistas de planta o a la vista 3D. Por ejemplo, tenemos aquí la fase nueva. Si la modificamos en plano con todas las fases, vemos que se visualiza de este color. Gráficamente y visualmente podríamos modificar todo esto para que en lugar de que se vea negro, se vea blanco, en lugar de que sean rayas azules, se vean otro color y demás características. Bien, para ello vamos a ir a la ficha gestionar, vamos a dar clic en proceso de por fases. Y en la modificación de gráficos vamos a trabajar, por ejemplo, primero con lo que va a ser nuestra superficie. Superficie se llama, o proyección superficie, a todo lo que es fachada o todo lo que va a ser un 3D, es decir, que se ve el muro en 3D o en una fachada, etcétera. Corte, obviamente, solamente visualizaría en cortes y en plantas arquitectónicas. En este caso, por ejemplo, en superficie nos dice que podríamos crear una línea. Esta línea debe tener un grosor, por ejemplo, si le ponemos 16, que es el máximo, vamos a ver que esta línea se ve bastante gruesa, se ve de hecho desproporcional. Vamos a dejar, y yo recomiendo que normalmente lo manejemos en 1 o 2 por mucho, que tenemos 1. Después podríamos modificar también el color, como ya lo vimos anteriormente. Vamos a darle, por ejemplo, este azul, damos a aceptar, vamos a aplicar y se nos visualiza de ese color azul. Esto tal vez es un poco pálido, vamos a dejar este azul y posteriormente el patrón. Okay. El patrón podemos seleccionarlo aquí o podríamos seleccionarlo de esta manera y podríamos seleccionar cualquier patrón. Por ejemplo, en este caso sólido es una línea sólida, pero por ejemplo podríamos trazarlo únicamente con puntos, ¿okay? Y se visualizaría de esta manera, o podríamos dejarlo, no sé, con el raya punto, damos a aplicar y se visualiza de otra manera. En mi opinión, para mí se ve mejor sólido, que es una línea continua, y se ve mejor. Ahora, en la proyección de patrón, podríamos darle a modificar y podríamos ponerle un color. Por ejemplo, vamos a ponerle el mismo tono de azul. Y en el patrón podríamos seleccionar entre diferentes patrones. Por ejemplo, si selecciono este que es diagonal, con una separación de medio milímetro, y doy a aplicar, se visualiza de esta manera. Creo que es muy chiquito, vamos a darle por ejemplo la de 3 milímetros, damos a aceptar, damos a aplicar y podemos apreciar que se ve de esta manera y a mi juicio se ve un poco mejor. Ok, continuamos con las fases y podríamos aplicar por ejemplo aquí un tramado, que lo que hace es que por ejemplo, si ahorita no lo tenemos activo, todo se visualiza por ejemplo todo de color negro, con la misma tonalidad o con la misma profundidad. Si nosotros activamos la opción de tramado y damos a aplicar, vemos que Revit lo que hace es como interpretar la luz y estos elementos se ven un poco más claros que los que tenemos al fondo. Entonces esa es una buena opción también. Por último, vamos a tener por ejemplo en la vista de planta la misma configuración. En corte podríamos nosotros decir que por ejemplo fuera un color verde, independientemente de que en el 3D sea azul, aquí podemos definirlo verde. Yo sin embargo recomiendo que sea el mismo color, que sería este, y el grosor lo dejaríamos también en 1, ¿okay? Y en el patrón de superficie pues vamos a ponerle el mismo patrón para que sea la misma continuidad, 3 milímetros, aceptar, aplicar y aceptar. Y podemos ver que visualmente pues ha cambiado mucho y ya podríamos representarlo de una mejor manera. Ahora bien, lo que nos falta sería el muro negro. ¿Cómo lo modificamos? Bueno, en las fases también encontramos la opción de lo que tenemos aquí, el material, que sería nuevo, fase nueva. Si lo seleccionamos, nosotros podríamos asignar un nuevo material. Vamos a dar aquí la opción de usar aspecto de renderizado. Y en aspecto vemos que tenemos un tono un poco gris. Si nosotros esto lo cambiamos, por ejemplo, a un rosa, vamos a ver que en gráficos se utiliza un color rosa, damos a aplicar y podemos darnos cuenta que esto se cambia a color rosa. Entonces por ahí va el asunto. Si esto lo cambiamos a un tono blanco, damos a aplicar, vamos a ver que se nos ve en esa tonalidad blanca.
¿ok? También podríamos agregar un material directamente de la biblioteca de aspectos en el caso de que lo necesitáramos. Para que sea más blanco podríamos utilizar una pintura de muro, ¿ok? La blanca frío, ¿ok? Por ejemplo, que es un tono de blanco más fuerte. Damos a aplicar y vemos que se visualiza de esta manera. Damos a aplicar, damos a aplicar, damos a aceptar y listo. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, aquí todo es de color vaya, como azul, pero esto es en color blanco. Si nosotros venimos aquí y activamos el tramado, vean cómo cambia la visualización, ¿ok? Y así sucesivamente nosotros podríamos modificar todo lo que nosotros vayamos a visualizar. Por ejemplo, aquí en la fase de demolición, que tenemos este en color rojo, ¿ok? También podríamos cambiar su estilo visual. Por ejemplo, podríamos darle algún patrón. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y en tonalidad roja. Ok, damos a aceptar. Damos por aquí en aplicar. Y se nos visualizaría de esa manera. Ok, ahí más que nada, pues ya es el estilo visual que cada uno pues le gustaría darle a lo que va a ser pues su proyecto. En este caso, pues a mí me parece un poco mejor dejarlo de esta manera, ok, ya el proyecto finalizado. Y bueno, al final de cuentas pues es opcional lo que nosotros queramos hacer, ok. Yo de momento pues considero que esta es una buena opción para poder pues visualizar de cierta manera de la mejor manera posible este proyecto, ok. Bueno, pues hasta aquí dejo este video sobre las fases. Si tienen alguna duda sobre cómo crearlas o sobre cómo ir trabajando con ellas, pues saben que pueden contactarme directamente en el apartado de soporte. Ahora bien, vamos a ver la opción antes de terminar la visualización monocromática. Ok, esta visualización vamos a cerrar este archivo. Bueno, antes de cerrarlo vamos a dar en abrir. Vamos a abrir el... donde están los recientes. La tabla de planificación, de hecho es el archivo, casi el archivo final del curso de arquitectura BIM, en el cual vamos a ver para qué nos funciona lo que va a ser el filtro monocromático. Nosotros, o bueno, yo como tal, en el video de renderización creé lo que va a ser un material para para que pudiéramos trabajar adecuadamente los renders. Es decir, así como en 3D Max normalmente nosotros primero todo lo pintamos de blanco, así en Revit se tiene que hacer para tener un render pues un poco de mejor calidad, o un gran render de gran calidad. Ese es alguno de los tips o consejos o temas que vimos dentro del curso de arquitectura BIM. Pero en ese curso lo que hacíamos era modificar el color uno por uno de lo que era nuestro proyecto. Vaya, cada uno de los muros, suelos, ventanas y demás lo modificábamos de acuerdo a los materiales que pudiéramos necesitar. Pero en este caso, con lo que va a ser las fases, Revit nos permite editarlo de una mejor manera para no estar batallando tanto. En este caso aquí el programa ahí está, ya va a terminar de actualizar el archivo, dado que este proyecto o este programa es 2015 y el archivo del curso de arquitectura es en 2014, que por eso tarda un poquito en abrir. Bien, entonces en el curso, por ejemplo, hacíamos un render, ok, teníamos, no me acuerdo, P1, secciones, tenemos aquí el 3D, tenemos la vista 1, la 2, no recuerdo cuál era la del render, ok, tenemos este 3D, bueno, vamos a trabajar con la 1, ok, vamos a ir a la ficha vista y vamos a cerrar todas las que están ocultas. Bueno, si nosotros venimos aquí, por ejemplo, tenemos construcción nueva, si cambiamos a existente y damos a aplicar, no se visualiza nada, ok, damos en construcción nueva. Ahora bien, vamos a la ficha vista y este podría ser una opción, ok, podríamos seleccionar todo
Y posteriormente, una vez que lo hemos seleccionado, vamos a ver que no podríamos aplicar en este caso la distribución de fases, pero tenemos que aplicarlo manualmente. Vamos a minimizar tantito para ver cuál es una aplicación que le podemos dar a las fases en cuanto a lo que es arquitectura. Bien, por ejemplo, tenemos antes que nada que ir a la ficha gestionar fases y crear una nueva fase que se va a llamar, por ejemplo, renderización. Dentro de renderización, el filtro de fase, vamos a crear uno nuevo que vamos a llamar también renderización. Dentro de vamos a ponerle que lo nuevo sea modificado, que lo existente sea modificado, derivado modificado y todo modificado. Bien. Ahora, en modificaciones de gráficos, vamos a ver que tenemos aquí lo que va a ser renderización y construcción nueva. Vamos a dejar que lo existente se visualice, por ejemplo, en un color gris, sólido, sin patrón, y las líneas va a ser también gris, sería sólido, y en este caso el material existente lo vamos a editar para que todo sea de un mismo color. Vamos a ver el material existente, vamos a cambiar nombre, vamos a duplicar y le vamos a poner material renderización. En gráficos utilizamos el aspecto de renderizado, vamos a aplicar en este caso el mismo color, color gris, damos a aplicar, damos a aceptar y vemos que ya tenemos aplicado el material de renderización, el filtro renderización, damos a aplicar y damos a aceptar. De momento pues no ha cambiado nada, pero por ejemplo si yo selecciono este mueble y en la fase de creación le pongo renderización, vamos a ver que todo el material se me vería en ese material un poco gris, o bueno, más bien gris. En la fase de derribo no sería ninguno, pero ahora vamos a, por ejemplo, seleccionar esto. En el 3D vamos a aislar la categoría. Y ahora sí, todos estos muebles los podríamos cambiar a la fase de renderización. De esa manera todo se vería en ese tono gris. Por ejemplo, lo de los muros, podríamos venir aquí, aislar categoría. Vemos que aquí no se ve, vamos a restablecer, porque estoy seleccionando este muro. Vamos a aislar categoría. Los muros podríamos cambiarlos de fase, renderización. Damos a aplicar y de esta manera, bueno, en este caso un poquito que termine de actualizarse, todo se vería de este color. Aquí tal vez suene o parezca un poco tonto, porque en esta vista no nos ayuda mucho porque todo se ve en color gris y pues más que nada pues por eso no se alcanza a apreciar de una manera correcta. Pero para cuando nosotros tenemos que realizar un render, toda esta iluminación nos ayuda bastante para poder trabajar adecuadamente la iluminación de nuestro render. Si tuviéramos, en este caso, pues como es una vista interna y todo es gris, pues se ve un poco extraño. Pero al momento de realizar un render, pues esto ya se va a ver un poco mejor, porque tendríamos aplicado un mismo color y pues trabajaría bastante bien. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión del color? Pues obviamente no es tema de Revit de arquitectura, pero el render sale bien con esta configuración. En este caso aquí me dice que falta una imagen de renderización, pero pues no hay ningún problema. Pero como decía, en este caso el color sale bien porque nosotros ya lo estamos aplicando directamente a una fase y directamente a un elemento que podemos utilizar. En este caso no sé cómo vaya a salir aquí la iluminación, porque pues como no es curso de render, no he configurado ningún parámetro para que salga adecuado. Pero bueno, vamos a esperar a que lo realice
y ahorita continuamos con el video. Bueno, aquí ha terminado lo que es el render y podríamos ver cómo pues básicamente al renderizar se nos alcanza a ver el tono gris del mueble. Esto pues para los que llevan el curso de renderizado, bueno, pues podrán ver que es más práctico hacerlo de esta manera para poder visualizar una correcta iluminación. En este caso, bueno, esta escena pues falta o carece de iluminación. Por obvias razones hay que hacerle ajustes para poder renderizarlo adecuadamente. Pero como pueden ver, pues este puede ser una de las utilidades que podemos darle a las fases o a la modificación de gráficos como tal. ¿Sale? Así es que bueno, hasta aquí termino este video y nos vemos en los siguientes capítulos para el tema de colaboración. Yo soy Dani y nos vemos hasta la próxima.